Les saluda a su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 7 de este mes de agosto, no, de este mes de julio, donde saludamos a cada una de las personas que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook y los que nos siguen por la frecuencia 860 en la radio. Pues estamos transmitiendo este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Ya iniciamos este séptimo mes, que es el mes de julio. Pues saludamos también a los que más tarde noche van a escuchar el programa en la repetición, como por las 9, más o menos por las 9 de la noche. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Veamos entonces quiénes estaremos celebrando. Si alguien va a estar cumpliendo años, pues muchas felicidades, ya que estamos empezando, llevamos la primera semana de este mes de julio. El día de hoy, domingo 7, celebramos a San Fermín. Felicitamos a la maestra Irán el día de hoy de su cumpleaños. El día de mañana, lunes 8, el profeta Isaías. El martes 9, la Virgen de Chiquinquirá. Miércoles 10, San Cristóbal. Jueves 11, San Benito de Nurcia. Viernes 12, San Juan Gualberto. Y sábado 13, San Enrique. Repetimos. El día de hoy, domingo 7, San Fermín. Lunes 8, el profeta Isaías. Martes 9, la Virgen de Chiquinquirá. Miércoles 10, San Cristóbal. El jueves 11, San Benito Abad. Viernes 12, San Juan Gualberto y sábado 13, San Enrique Emperador. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial. En esta semana tenemos dos santos muy famosos. Uno de ellos es San Cristóbal, que ahorita vamos a escuchar. Una señora la semana pasada más o menos me preguntaba que quién era él, y yo a lo que medio me acordé, porque pues no se nos queda tampoco toda la información, pero él es patrono de los que manejan, así es como para poner algo en el carro. Entonces al día siguiente, que sería el 12, el 11, estaremos celebrando a San Benito, muy famoso por la medalla, así es, de San Benito. Pues empezamos con el del día de hoy, domingo 7 de julio, San Fermín. La antigua canción decía: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Este santo es el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de Firmus, el firme, el valeroso. Nació en Pamplona, España. Lo convirtió a la fe San Honesto, un discípulo de San Saturnino, y lo consagró obispo de Toulouse, San Honorato, el cual lo envió a predicar por Francia. San Fermín construyó un templo en Anemis, y en esta ciudad convirtió a muchos paganos al cristianismo. En Anemis recibió también el martirio por proclamar la fe en Jesucristo. Predicó San Fermín con mucho fruto en las regiones de Pamplona y de Navarra, y logró dejar allí numerosos sacerdotes muy fervorosos, los cuales reafirmaron la fe católica en aquellas tierras. Cuando se fue de allí, la mayoría de los paganos de esa región se habían vuelto cristianos. En Francia, un gobernador lo puso preso, pero el pueblo invadió la cárcel y lo libertó. Más tarde, el jefe pagano de Anemis le ordenó que dejara de predicar la religión de Cristo. Como el santo no quiso dejar de predicar la verdadera religión, entonces el gobernante mandó que le cortaran la cabeza. Y así obtuvo el santo lo que más había deseado en toda su vida: derramar la sangre por Jesucristo y llegar a ser mártir de nuestra santa religión. La ciudad de Pamplona, en España, le celebra su fiesta cada 7 de julio, con grandes regocijos populares. Quiera Dios que nuestros sacerdotes y apóstoles nunca dejen de predicar y enseñar, sin cansarse ni desanimarse, la verdadera religión de Jesús, aunque ello les cueste grandes sacrificios. Pues a él estamos celebrando el día de hoy, domingo 7 de julio. Vamos con el día de mañana, lunes 8, el profeta Isaías. Isaías significa Dios salva. Isaías fue para Israel un héroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierten en un clásico de la literatura de Israel.
Nació en Jerusalén en el año 765 a.C. y parece que era de la familia de clase aristocrática. Todo su modo de hablar y de comportarse lo presenta como un hombre formado en una cultura superior. En el capítulo 6 de sus profecías narra cómo fue que Dios lo llamó a profetizar. Dice así: vi al Señor Dios sentado en un trono excelso y elevado, y miles de serafines lo alababan cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y me llené de espanto y exclamé: ay de mí, que soy de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador. Y mis ojos ven al Dios Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines y tomando unas brasas encendidas del altar, las colocó sobre mis labios y dijo: ahora has quedado purificado de tus pecados. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía a llevarles mi mensaje? Yo le dije: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Isaías entonces inició a llevar a las gentes el mensaje de Dios, pidiéndoles que se apartaran de su vida de pecado y empezaran una vida agradable a Dios. Pero se cumplía lo que le había avisado el Señor: teniendo oídos no querrán escuchar. Avisó fuertemente que si no se convertían serían llevados presos al desierto. No le hicieron caso, y la nación de Israel fue llevada después prisionera a un país extraño. Una de las más famosas profecías que hizo este gran vidente fue la de Emanuel. Dijo así: he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, al cual llamarán Dios con nosotros. Así estaba avisando con 7 siglos de anticipación el nacimiento de Jesús, de María Virgen. El temible rey de Nínive, Sennacherib, atacó a Jerusalén y amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al piadoso rey Ezequías diciéndole: prudencia y calma, confíen en Dios, que la ciudad no caerá ahora en manos de los enemigos. Y sucedió entonces que el ejército invasor le llegó una espantosa epidemia de disentería, que es una inflamación y ulceración de los intestinos. Y murieron muchos, miles, y el rey Sennacherib tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Con esa profecía, Isaías adquirió una gran popularidad entre las gentes. El libro del profeta Isaías es el más largo de todos los 73 libros que componen la Sagrada Biblia. Tiene unas 70 páginas. Se componen en 2 partes. La primera fue escrita por el propio profeta Isaías. La segunda se llama Deutero Isaías o Nuevo Isaías, y probablemente fue compuesta por un discípulo de este gran profeta. Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes, por ejemplo, la de la vid y el viñador, en el cual compara al pueblo de Dios con una vid o con una plantación de uvas a la que el Señor Dios la cuidó, la regó, la abonó y viene a buscar buenos frutos, obras buenas, y encuentra que solo le produce frutos amargos, obras malas, y entonces el Señor abandona su plantación y la deja en poder de los enemigos para que la pisoteen y la destruyan. El libro de Isaías se encuentran tantos datos acerca de lo que será la vida del Mesías o enviado de Dios que se puede afirmar que este escrito es la primera biografía de Jesús, escrita 7 siglos antes de que naciera el Redentor. Son impresionantes, hermosas las descripciones del capítulo 53 acerca del siervo de Yahvé, donde parece estar viendo la pasión y muerte de Jesús, describiéndola, tal como ella iba a suceder. Y allí se insiste que estos sufrimientos del enviado de Dios serán para pagar nuestros pecados. Después de Cristo y de Moisés, el profeta más grande de todos los siglos ha sido Isaías. Es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles y difíciles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará con gran poder y misericordia a ayudarnos y defendernos. Anuncia un Mesías o Salvador de la familia de David, portador de paz y de justicia, cuyo oficio es encender en la tierra el amor hacia Dios. Fue un genio religioso que ejerció una gran influencia en la verdadera religión, en cuyos estilos los leen y meditan hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía dice que a Isaías lo hizo martirizar y morir el impío rey Manasés. Gracias, Señor, por tus profetas y por los anuncios que por medio de ellos nos has enviado y nos seguirá enviando siempre. Haz que nunca seamos sordos a las llamadas de conversión que nos haces cada día
por medio de tu divina palabra, en las predicaciones y en la Santa Biblia. Amén. Pues a él lo vamos a estar celebrando el día de mañana, lunes 8 de julio. Vamos con el martes 9 de julio, Nuestra Señora de Chiquinquirá. El 9 de julio del año 1919, las autoridades civiles y religiosas, Monseñor Herrera, arzobispo de Bogotá, y don Marco Fidel Suárez, presidente de la República, coronaron solemnemente a Nuestra Señora de Chiquinquirá como reina de Colombia. Hacia el año 1563, don Antonio de Santana, jefe español del pueblo de Sultamarchán, cerca de Chiquinquirá, llega a la capilla de su pueblo una imagen que por medio del hermano dominico Andrés Jadraque ha mandado pintar en Tuján al pintor Alonso de Narváez. El encargo era pintar la Virgen del Rosario, pero como sobraba tela a los lados, pintaron al lado derecho de la Virgen a San Antonio, patrono de don Antonio, y al lado izquierdo a San Andrés, apóstol, patrono del hermano Andrés. Ese santo tiene a su lado la cruz que lo crucificaron en forma de X. Y San Antonio lleva sobre un libro al niño Jesús, porque se dice que se le aparecía el divino niño. El cuadro es colocado en la capilla de Sultamarchán, pero como el techo es de paja, poco a poco empiezan a caer goteras y años después la pintura es casi totalmente borrada. En el año 1578 el cuadro está tan borroso y deteriorado que el párroco padre Leguizamón lo hace quitar del altar y lo envía a una finca en la que el señor Santana tiene en Chiquinquirá. Finca llamada Aposentos, palabra que significa casa grande, para dar alojamiento a indios y campesinos. En el año 1585 llega de España una sencilla mujer llamada María Ramos, familiar del esposo de don Antonio de Santana, y se va a trabajar como doméstica a la casa de ellos en Chiquinquirá. Allí, en el ranchejo que hace de capilla, encuentra María Ramos el cuadro que en 1578 había sido quitado de la capilla de Sultamarchán por estar demasiado viejo y borroso. Pero ahora sí que es cierto que está deteriorado. Todo es agujeros y mugre. La piadosa mujer lo observa y, al ser informada de que en un tiempo fue una imagen de la Santísima Virgen, pero que por estar ya tan en mal estado se ha empleado para secar semillas al sol, se dedica a quitarle el polvo y la mugre y lo cuelga en una especie de marco, allí en el rancho que servía de capilla. María Ramos pasa largos ratos de rodillas ante el borroso cuadro pidiéndole a la Virgen que la consuele, ya que sufre la lejanía de su patria y de su casa, y rogándole que por favor se digne hacerse un poco más visible, porque allí en esa tela sus rasgos son demasiado imperfectos y no se alcanza a notar. Pasan los meses, María Ramos trabaja juiciosamente en los oficios de la casa y de vez en cuando le vuelve a suplicar: Rosa del cielo, ¿cuándo te podremos contemplar bien? Dice la crónica de aquel tiempo. Así las cosas. El día 26 de diciembre del año 1586, a eso de las 9 de la mañana, pasaba una india cristiana llamada Isabel, venida de Muso. Llevaba en la mano a un indiecito de 4 años, llamado Miguel. Y al pasar por enfrente a la capilla le dijo el indecito: Madre mía, mire a la Madre de Dios que está en el suelo. Volvió la india a mirar hacia el altar y vio cómo la imagen de la Madre de Dios estaba en el suelo, despidiendo de sí un resplandor celestial tan grande que llenaba de claridad toda la capilla. Quedó asombrada la india viendo aquel prodigio y muy despavorida y asustada le dijo en altas voces a María Ramos, que iba saliendo de la capilla: Mire, señora, que la Madre de Dios se ha bajado del sitio de donde estaba y parece que se está quemando. Volvió María Ramos el rostro y vio que la imagen de la Santísima Virgen estaba de la manera que decía la india, y admirada de ver tan estupendo portento, llena de asombro y pasmo, dando voces y derramando lágrimas, fue corriendo hacia el sitio donde estaba la imagen, y arrodillándose a sus santísimos pies, se quedó mirándola y rezándole con gran fe y devoción. A los clamores de María Ramos y a las voces que dio la india Isabel, acudió Juana de Santana, y juntas las 3 piadosas mujeres, llenas de espanto y admiración, postradas de rodillas con afecto inexplicable de devoción, estuvieron largo rato contemplando gozosos aquellos resplandores de gozo,
que llenaban la luz de la capilla y de alegría los corazones. Y sigue diciendo la crónica de aquel tiempo: estaba la milagrosa imagen en el suelo, recostada e inclinada hacia el altar, en el mismo sitio en que tantas veces acostumbraba hacer oración María Ramos. Tenía su soberano rostro muy encendido y colorado. Y los santos gloriosos San Antonio y San Andrés también estaban muy mejorados de facciones, y la pintura se había vuelto tan lúcida y renovada y de celestiales colores que era una gloria el verla. Cesaron los resplandores que despedía la milagrosa imagen de la Madre de Dios, y después de un rato que gozaron las dichosas mujeres de la gloriosa visión, admirando tan soberana hermosura, con mucho temblor y temor, con respeto y reverencia, levantaron de aquel sitio el milagroso cuadro y lo colocaron en el puesto que había ocupado antes. Apenas estuvo colocado el cuadro en su sitio, llegaron varias otras mujeres y personas de servicio, y viendo la bendita imagen en aquella hermosura nunca vista y con el rostro tan encendido y colorado, renovada de colores toda la imagen, se quedaron asombrados. Derramando muchas lágrimas y postrándose de rodillas, todos los presentes hicieron oración. Y todo aquel día estuvo lleno de gente de humilde capilla, pues muchos venían a dar gracias a Dios y a contemplar la maravillosa imagen y la celestial hermosura de la Santísima Madre, cuyo rostro en la imagen quedó por todo ese día encendido y colorado, y después quedó con el color y hermosura que se ve en el presente. La fama de tan impresionante suceso corrió rápidamente por todo el vecindario. Indios y españoles comenzaron a acudir de todos los alrededores, y a pesar de la trasmano del lugar, de lo impasables que eran los caminos, en un par de meses todo el territorio del virreinato de la Nueva Granada estaba informado del acontecimiento, y los milagros empezaron a multiplicarse. A los 15 días llegó el párroco a comprobar el hecho. Se quedó admirado de la renovación milagrosa y encantado al ver el cuadro tan hermoso. Habiendo reverenciado a la Virgen con mucha devoción, llamó a los testigos que habían presenciado la renovación, y ante un escribano del rey les hizo hacer declaraciones juramentadas de lo que habían visto con todos sus detalles. Todos declararon bajo la gravedad de juramento lo que acabamos de narrar, y el 10 de enero del año 1587, en un sobre cerrado y sellado, fueron enviadas estas declaraciones al arzobispo de Santa Fe de Bogotá. El señor arzobispo, ante la noticia de que de todas partes se dirigían peregrinos a rezar frente al famoso cuadro, envía unos visitadores especiales a indagar todos los detalles y a investigar con todas las personas que conocieron del hecho. Los 3 sacerdotes de esas regiones juran que les consta que ese cuadro hoy tan hermoso fue el que fue pintado hace 30 años, pero que por lo desgastado y borroso tuvo que ser quitado del altar. Y después de 1000 averiguaciones, los especialistas concluyen que lo acontecido es algo excepcional, es algo divino. Continuamos, dice. Después de 1000 averiguaciones está. Entonces, el señor arzobispo en persona se va a visitar el cuadro renovado. Al constatar que todos los testigos están de acuerdo y que no hay contradicciones en lo que afirman y que los milagros se obran sin cesar, no le queda más que repetir las palabras que Jacob dijo en la Biblia. Verdaderamente, Dios está en este sitio y yo no lo sabía. Y la devoción empezó a aumentar prodigiosamente. Las gentes acudían de todas las regiones para admirar el prodigio y pedir a la Santa Madre toda clase de favores. Y la Madre Bendita, a su vez, comenzó a obrar curaciones en favor de sus devotos, la salud del alma y la salud del cuerpo. Donde quiera que habían en los alrededores una epidemia de viruela que producía la muerte en este tiempo a muchos indios, pedían que les dejaran llevar la imagen de Chiquinquirá, y desde que la milagrosa imagen llegaba al sitio, ya nadie más moría de esa terrible enfermedad allí. En Tunja llegó la viruela con una violenta incontenible. Hubo que hacer un nuevo cementerio porque en el anterior ya no cabían los muertos. Se fueron a Chiquinquirá y llevaron el cuadro renovado en piadosa peregrinación, y aún hoy, en el Alto de San Lázaro, junto a Tunja, en una capilla hay un cuadro de aquel tiempo con la Virgen del Rosario y esta leyenda: desde que Nuestra Señora de Chiquinquirá llegó a Tunja, ya nadie más murió de viruela en esta ciudad.
dice, pero el milagro más grande y más frecuente que la Virgen de Chiquinquirá hace a sus devotos es el de la conversión, que dejen su vida de pecado y empiecen una vida como Dios lo desea. Esto sucede continuamente a los que la visitan y rezan con fe. Cuando una esposa o madre logra que su esposo o su hijo visiten en piadosa peregrinación a Nuestra Señora de Chiquinquirá, ya pueden tener gran probabilidad de que la vida de aquel pecador se va a transformar. Ya hace 300 años un padre dominico, el padre Tobar, describía así el cuadro prodigioso. La tela es de algodón, como de 1 metro y algo más de ancho y de alto. Las facciones del rostro de la Santísima Virgen son soberanas y la hermosura de Nuestra Señora es tan superior que causa asombro y pasmo a cuantos la ven, con una majestad tan impresionante, acompañada de tan agradable y extremenda bondad, que arrebata a los cojos y a la atención admira el entendimiento y emociona el corazón de una manera tan eficaz que apenas uno empieza a contemplarla, comienza ya a amarla y admirarla. Tiene esta señora los ojos casi cerrados, con el rostro vuelto hacia su precioso hijo, que tiene en su brazo izquierdo, tan glorioso que parece más vivo que pintado. Que desde el cielo y desde Chiquinquirá la Virgencita Santa siga bendiciendo y protegiendo día por día a todos sus devotos y a la patria de cada uno de nosotros. Amén. Pues a ella la vamos a estar celebrando el martes 9 de julio. Vamos con el día miércoles 10, San Cristóbal. Cristóbal quiere decir el que lleva a Cristo. Las antiguas tradiciones cuentan que Cristóbal era un gigante muy forzudo, natural de Canaán. De joven, aunque tenía mucha fuerza, era temido por muchos y ganaba en todas las competencias de lucha libre. Sin embargo, se sentía desilusionado de la vida. Nada le producía verdadera satisfacción para el espíritu. Se propuso dedicarse a servir al ser más fuerte que encontrara. Al principio se puso al servicio del gobernador de Canaán, pero luego éste supo que dependía del rey y entonces se fue a dedicarse al servicio del monarca. Pero un día notó que el rey, al oír hablar del demonio, se estremecía y le preguntó: ¿Usted le tiene temor al demonio? Claro que sí, respondió el mandatario. Ese es un ser muy temible. Desde aquel día Cristóbal se propuso dedicarse a servirle al diablo. Y un brujo le dijo que él lo llevaría a presentarlo al demonio, y se fue con él por un camino solitario. Pero cuando iba llegando junto a una cruz, el brujo desvió el camino para no pasar junto a la cruz. Cristóbal le preguntó: ¿Es que usted le tiene miedo a la cruz? No tanto a la cruz, le dijo al brujo, pero sí al que murió en la cruz, que es Jesucristo, el que vence y aleja a todos los demonios. ¿Y el diablo también le tiene temor a Jesucristo?, preguntó Cristóbal. Claro que sí, le tiene temor, respondió el brujo. El demonio tiembla cuando Cristo se le acerca. Desde ese momento Cristóbal ya no buscó más al diablo, sino que se propuso encontrar a Cristo para dedicarse a su servicio. Se fue en busca de un santo monje que vivía en el desierto y se hizo instruir en la religión por él y fue bautizado. Luego le preguntó qué podía hacer para dedicarse a servir a Jesucristo. El monje le propuso que se dedicara a muchos ayunos y largas oraciones, y Cristóbal le dijo que él no se sentía capaz de hacer todas estas cosas. Entonces el santo religioso le hizo una propuesta que le agradó sobremanera. Le dijo: mire, allá en Cilicia hay un río muy tormentoso que por más que le hacen puentes en cada creciente se los lleva, y la gente pobre, los ancianos y los niños corren mucho peligro por tratar de atravesarlo por entre el agua. Usted, que es tan corpulento y fuerte, dedíquese a pasar gratis al otro lado a todos los pobres, niños y ancianos. Ese es su mejor modo de dedicarse a servir a Cristo, porque él dijo: todo el bien que le hacen a otro, aunque sea el más humilde, yo lo recibo, como si me lo hubieran hecho a mí mismo en persona. Desde entonces, Cristóbal se fue a la orilla de aquel río y cuando veía que llegaba un pobre, un anciano, un niño a atravesar esas aguas tan peligrosas, él, apoyado en su fuerte bastón de roble, echaba a la persona sobre sus espaldas y lo trasladaba al otro lado sin cobrarle ni un centavo. Todo por amor a Jesucristo y por servirle a él.
Y sucedió que un día un niño muy pobrecito, muy amable e inocente, le pide ayuda que lo lleve al otro lado del río. Cristóbal aceptó con mucho gusto y lo colocó sobre su hombro. Pero cuando estaba en la mitad del río empezó a sentir que el agua subía y subía y que el peso del niño crecía y crecía hasta casi doblegarlo y hacerlo hundir. Solo con inmensos esfuerzos logró llegar hasta la orilla y al descargar al niño sobre la arena preguntó emocionado: «Dime, niño, ¿por qué pesabas tú solo como todo el mundo entero?». Y el niño le respondió: «Es que yo soy el creador del mundo, yo soy Jesús, que he tomado la forma de un niño para que tuvieras el gusto de llevarme sobre tus hombros. En adelante te llamarás Cristóbal, porque tú has llevado a Cristo». Hasta que el día nuestro santo tenía otro nombre distinto de ese. Desde entonces ya nuestro santo no pensó sino en hacer conocer y amar más a Jesucristo. Se fue de pueblo en pueblo enseñando nuestra santa religión, convirtiendo a muchas personas paganas y haciéndolas cristianas. Pero resultó que el emperador Decio prohibió enseñar la religión de Jesucristo y mandó poner presos y atormentar y matar a todos los cristianos que no quisieran adorar los falsos ídolos de los paganos. Como Cristóbal declaró públicamente que él creía en Jesucristo y que no reconocía a los falsos dioses, fue condenado a morir quemado vivo. Pero las llamas hicieron un globo a su alrededor y no lo quemaron. Entonces lo condenaron a morir herido a flechazos, pero ya sea porque los 40 arqueros no quisieron disparar directamente a él o por un milagro de Dios, lo cierto es que las flechas no lo mataron. Entonces le fue cortada la cabeza y así logró su gran deseo, dar su vida y hasta la última gota de sangre por servir, amar y hacer amar a su gran jefe, Cristo Jesús. El martiriólogo romano dice esto de él: Cristóbal fue martirizado en Licia en tiempos de Decio. Como salió sin daño alguno de las flechas de las llamas, fue atacado luego a flechazos y muerto después, cortándole la cabeza. San Cristóbal es el patrono de los transportadores. Cristo Jesús, concédenos a nosotros el recordar siempre que todo favor que hacemos a los demás lo recibes tú, como hecho a ti mismo. Y es que como San Cristóbal logremos ayudarte a ti cada vez que te disfrazas de prójimo y vienes a pedir nuestra ayuda. Amén. Jueves 11 de julio, San Benito, primer fundador de religiosos. Benito significa bendecido. En el año 1980, el Santo Padre Juan Pablo II nombró a San Benito como patrono de toda Europa. Y en el 15º centenario de su nacimiento, porque es el santo que más influencia ha tenido, quizá en este continente, por medio de la comunidad de religiosos que fundó, y por medio de sus maravillosos escritos y de sus sabias enseñanzas. San Benito nació en Nurcia, Italia, cerca de Roma, en el año 480. De padres acomodados fue enviado a Roma a estudiar filosofía y letras y se nota que aprendió muy bien el idioma nacional, que era en latín, porque sus escritos están redactados en muy buen estilo. Todos los datos de su biografía los tomamos de la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, que fue monje de su comunidad benedictina. La ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos, cristianos relajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase de gentes de diversos países y de variadas creencias. Y el ambiente es principalmente de la juventud. Era espantosamente relajado, así que Benito se dio cuenta de que si permanecía allí, en medio de esa sociedad tan dañada, iba a llegar a ser un tremendo corrompido. Y sabía muy bien que en la lucha contra el pecado y la corrupción resultan vencedores los que en apariencia son cobardes, o sea, los que huyen de las ocasiones y se alejan de las personas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se fue a un pueblecito alejado a rezar, meditar y hacer penitencia. Pero sucedió que en el pueblo a donde llegó obtuvo un milagro sin quererlo. Vio a una pobre mujer llorando porque se le había partido un hermoso jarrón que era ajeno. Benito rezó y le dio la bendición y el jarrón volvió a quedar como si nada le hubiera pasado. Esto conmovió mucho a las gentes del pueblo y empezaron a venerarlo como un santo. Entonces tuvo que salir huyendo hasta más lejos. Se fue hacia una región totalmente deshabitada y en un sitio llamado Subiaco, que significa debajo del lago, porque allí hay cuevas debajo del agua. Se retiró a vivir en una roca, rodeada de maleza y espinos, y a donde era dificilísimo subir.
Un monje que vivía por los alrededores lo construyó cerca de cómo ser un buen religioso, lo consultó de cómo ser un buen religioso y llevaba un pan cada día, el cual amarraba a un cable que Benito tiraba desde arriba. Su barba y su cabellera crecían de tal manera y su piel se volvió tan morena en aquella roca que un día unos pastores que buscaban unas cabras, al encontrarlo creyeron que era una fiera. Más tarde, al oírlo hablar, se quedaron maravillados de los buenos consejos que sabía dar. Contaron la noticia y mucha gente empezó a visitarlo para pedirle que les aconsejara y enseñara. Y sucedió que otros hombres, cansados de la corrupción de la ciudad, se fueron a estos sitios deshabitados a rezar y a hacer penitencia. Y al darse cuenta de la gran santidad de Benito, aunque él era más joven que los otros, le rogaron que hiciera de superior de todos ellos. El santo no quería, porque sabía que varios de ellos era gente difícil de gobernar y porque personalmente era muy exigente con los que no querían llegar a la santidad y sospechaba que no le iban a hacer caso. Pero tanto le rogaron que él al fin aceptó el cargo de superior. Con todos ellos fundó allí 12 pequeños conventos religiosos, cada uno con un superior o abad. Él tenía la dirección general de todo. Cuando algunos de aquellos hombres se dieron cuenta de que Benito, como superior, era exigente y no permitía vivir prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, que no permitía vivir en esta vida de retiro tan viciosamente como si se viviera en el mundo, dispusieron deshacerse de él y matarlo. Y echaron un fuerte veneno en la copa de vino que él se iba a tomar. Pero el santo dio una bendición a la copa y ésta estalló por los aires, hecha 1000 pedazos. Entonces se dio cuenta de que su vida corría peligro entre aquellos hombres y renunciando a su cargo, se alejó de allí. Al joven Benito le llegaron espantosas tentaciones impuras. A su imaginación se le presentaban las escenas más corruptas y le llegaban el recuerdo de cierta mujer que él había visto hace tiempo y sentía toda la fuerza de la pasión. Rezaba y pedía ayuda al cielo y al fin, cuando sintió que ya iba a consentir, se lanzó contra un matorral lleno de punzantes espinas y se revolcó allí hasta que todo su cuerpo quedó herido y lastimado. Así, mediante estas heridas corporales logró curar las heridas de su alma y la tentación impura se alejó de él. Como unos discípulos que le habían sido siempre fieles, se dirigió hacia un monte escarpado llamado Monte Cassino. Allá iba a fundar su famosísima comunidad de benedictinos. Su monasterio de Monte Cassino ha sido famoso durante muchos siglos. En el año 530, después de ayunar y rezar por 40 días, empezó la construcción del convento en la cima del monte. En ese sitio había un templo pagano dedicado a Apolo, lo hizo derribar y en su lugar construyó una capilla católica. Luego, con sus discípulos fue evangelizando a todos los paganos que vivían en los alrededores y enseguida sí empezó a levantar el edificio, del cual por tantos siglos ha salido tantos misioneros a llevar la santidad a pueblos y naciones. San Gregorio, en su biografía de San Benito, narra muchos hechos interesantes, entre los cuales vamos a recordar algunos. El joven Plácido cayó en un profundo lago que se estaba ahogando. San Benito mandó a su discípulo preferido, Mauro: láncese al agua y sálvelo. Mauro se lanzó enseguida, logró sacarlo sano y salvo a la orilla, y al salir del profundo lago se acordó de que había logrado atravesar esas aguas sin saber nadar. La obediencia del santo le había permitido hacer aquel salvamento milagroso. Estando construyendo el monasterio, se vino abajo una enorme pared y sepultó a uno de los discípulos de San Benito. Este se puso a rezar y mandó a los otros monjes que removieran los escombros, y debajo de todo apareció el monje sepultado, sano y sin heridas, como si hubiera simplemente despertado de un sueño. Estaban sus religiosos constructores tratando de quitar una inmensa piedra, pero ésta no se dejaba mover ni siquiera un centímetro. Entonces el santo le envió una bendición y enseguida pudieron mover la piedra de allí, como no pasara nada. Por eso, desde hace siglos, cuando la gente tiene algún problema grave en su casa que no logra dejar, consigue una medalla de San Benito y le reza con fe y obtiene prodigios. Es que este santo varón de Dios tiene mucho influjo ante nuestro Señor. Dice así, como era la vida de San Benito. Se levantaba a las 2 de la madrugada. Rezaba a rezar los salmos. Pasaba horas y horas rezando y meditando. Jamás comía carne.
Dedicaba bastantes horas al trabajo manual y logró que sus seguidores se convencieran de que el trabajo no es un rebajarse, dice, sino un ser útil para la sociedad y un modo de imitar a Jesucristo, que fue y un gran trabajador y hasta un método muy bueno para alejar las tentaciones. Ayunaba cada día y su desayuno lo tomaba en las horas de la tarde. La mañana la pasaba sin comer ni beber. Atendía a todos los que iban a hacer consultas espirituales, que eran muchos, y de vez en cuando se iba a los pueblos de los alrededores con sus monjes a predicar y a tratar de convertir a los pecadores. Su trato con todos era extremadamente amable y bien educado. Su presencia era venerable. Su reglamento famoso, la Santa Regla. Inspirado por Dios, escribió nuestro santo un reglamento para sus monjes que llamó Santa Regla. Es un documento que se ha hecho famoso en todo el mundo y en el cual se han basado los reglamentos de todas las demás comunidades religiosas en la Iglesia Católica. Allí recomienda ciertos detalles como estos. Veamos. La primera virtud que necesita un religioso después de la caridad es la humildad. 2. La casa de Dios es para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie. Nuestro lema debe ser trabajar y rezar. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se amen. Evite cada individuo todo lo que sea rústico y vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio: portarse con nobleza es una gran virtud. Y los que vivieron con él afirman que todo lo bueno que recomendaba en su regla lo practicaba él en su vida diaria. Con estos principios, su comunidad de benedictinos ha hecho gran bien en todo el mundo en 15 siglos. El 21 de marzo del año 387 estaba el santo en la ceremonia del jueves santo, cuando se sintió morir. Se apoyó en los brazos de dos de sus discípulos y, elevando sus ojos hacia el cielo, cumplió una vez más lo que tanto recomendaba a los que lo escuchaban. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo. Y lanzando un suspiro como de quien obtiene aquello que tanto había anhelado, quedó muerto. Dos de sus monjes estaban lejos de allí rezando y de pronto vieron una luz esplendorosa que subía hacia el cielo y hacia los cielos y exclamaron: seguramente es nuestro Padre Benito que ha volado a la eternidad. Era el momento preciso en el que moría el santo. Que Dios nos envíe muchos maestros como San Benito y que tan simpático santo nos obtenga del Señor la gracia de ir un día a acompañarlo en la eternidad feliz. Amén. Pues a él lo vamos a estar celebrando el jueves 11 de julio. Nos faltaba el viernes 12 San Juan Gualberto y también el sábado 13 San Enrique Emperador. Pero hasta aquí dejamos porque en unos momentos más continuamos con la celebración de la Santa Misa. Recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama.